Aquí comienza Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. En la sesión de hoy, Jesús Palacios nos presenta El Otro, de Eduardo Zamacois, considerada la primera novela de terror moderna española. Presencias disturbantes, psicalipsis en abundancia, triángulo amoroso tóxico, un crimen supuestamente perfecto, lo sobrenatural versus lo racional. Todo ello ocurriendo en el Madrid de principios del siglo XX. Este volumen es tan solo el inicio de la maravillosa colección denominada Saturnalia que nos brinda la editorial Pez de Plata. Si queréis saber más, prestadnos vuestros oídos y seréis fascinados. No os quedará más remedio que dejaros arrastrar por la tentación. Bienvenidos a la cripta de Proyecto Terror. Jesús Palacios, bienvenido una vez más a la cripta de Proyecto Terror. Muchas gracias, Patricia. Encantado de estar otra vez con vosotros. Bueno, pues aquí tenemos esta pequeña joyita que ya la hemos señalado, la hemos marcado, porque sí, somos de apuntar y escribir en los márgenes de los libros a lápiz, pero nos gusta sacarle el jugo a las obras que degustamos aquí en la biblioteca de la cripta. Y bueno, pues aquí tenemos El Otro, el primer volumen de esta nueva colección denominada Saturnalia por Jesús Palacios. Así que a través de la editorial Pez de Plata, Jesús, lo primero que quería preguntarte, ¿cómo se inicia este, no sé si denominarlo romance psicalíptico con la editorial Pez de Plata, para que te pongas al frente de esta colección? Y ya luego, si te parece, nos desgranas un poquitín de lo que está por venir. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo se inicia? ¿Por qué estalla todo y decidís poneros en marcha para sacar adelante esta colección? Pues mira, es muy sencillo. Yo llevo siguiendo las publicaciones de la editorial Pez de Plata desde hace muchos años. Siempre he admirado la manera, no solo los autores y las obras que editan, que tienen un criterio generalmente excelente, sino también, bueno, el estilo, la manera que tienen de cuidar la edición, el libro como objeto, bueno, un poco todo el entorno de la editorial Pez de Plata me ha sido siempre muy de mi agrado, ¿no? Pero si a eso además hay que sumarle el hecho de que es una editorial asturiana. Yo he vivido, como bien sabes, 10 años en Asturias y espero volver, y tengo una profunda relación con el mundo cultural asturiano desde mucho tiempo atrás, ¿no? Desde que empecé a colaborar con La Semana Negra a finales de los años 90 hasta la actualidad. Y bueno, pues efectivamente Pez de Plata y su editor Jorge Salvador Galindo son asturianos, de Oviedo, pero a mí me vale, no soy tan radical como otros, que dicen aquello de que Oviedo no es Asturias, pero para mí sí que bueno, pues fueron un contacto muy importante desde el comienzo. Siempre he tenido un trato muy afín con Jorge, y a lo largo de los años hemos colaborado en algunos momentos, tanto pues en la Semana Negra como en las jornadas que hacía la Asociación de Escritores de Asturias. He tenido la oportunidad de tratar a muchos de los autores que él publica habitualmente en la colección Pez de Plata. Y bueno, pues poco a poco fuimos viendo que teníamos mucho en común, que había una serie de territorios literarios y editoriales que compartíamos, y poco a poco pues fue surgiendo esta idea de colaborar. No teníamos tampoco muy claro al principio cuál iba a ser exactamente el carácter de esta colaboración, ¿no? Habíamos hablado pues de publicar algún libro mío, algún ensayo, aunque él prefiere, publicar narrativa, y yo soy muy poco afín a la narrativa, y por tanto estábamos ahí un poco indecisos. Habíamos hablado de buscar algún terreno sobre el que poder confluir, ¿no? Y finalmente pues la idea fue la idea fue crear una colección en la que yo ejerciera de editor literario y que tuviera el carácter que le quisiera dar
naturalmente de común acuerdo también con Jorge y que estuviera acorde a tono con lo que ha sido la historia editorial de Pez de Plata, pero que tuviera obviamente pues un carácter distintivo basado en lo que son mis gustos o disgustos, mis juicios o prejuicios literarios, ¿no? Y de ahí, bueno, pues ya a Saturnalia fue solo cosa de ponerse y a lo largo del año pasado fuimos hablando y definiendo pues el carácter que tendría la colección, el diseño de la misma, los títulos que nos interesaban y bueno, pues al final ahí está La criatura, el primer ejemplar de esta colección, el otro de Eduardo Zamacois y bueno, yo creo que hemos quedado bastante contentos, tanto Jorge como yo, con esta primera entrega de la que esperemos sea longeva colección. Una colección que efectivamente se ha puesto en marcha hace nada, a finales del mes de marzo, con este primer título, el otro, que os recomendamos desde ya, porque si esto es solo el principio y de aquí vamos para arriba, esto no nos lo podemos perder, queridos. Además, hacéis una descripción así para poner los colmillos largos aquí en una de las solapas de este volumen del otro, explicando un poco de qué va la colección y claro, pues ya partiendo de esta premisa ya uno se deja seducir totalmente, ¿no? Una selección de obras singulares, fantásticas y extrañas, rescatadas de los márgenes de la literatura y las orillas más oscuras de la contracultura, transgresoras y transgénero, transversales y excesivas, más allá del bien y del mal, pero siempre fascinantes. Y es que la fascinación nos atrae enormemente, Jesús. ¿Cómo va a ser de largo la descendencia de esta colección? ¿Y se sabe más o menos con qué regularidad vamos a ver los nuevos ejemplares? Sí, en principio la idea es sacar 2 títulos al año, en principio. Quizá luego más adelante podamos pasar a 3, pero de momento yo creo que con 2 títulos al año, teniendo en cuenta el panorama actual editorial y literario y lector, es más que suficiente, ¿no? Sobre todo pues, para una colección que tiene también, como bien decías, ¿no?, la premisa de buscar lo extraño, de buscar lo raro, lo extravagante, lo difícil y de alguna manera, bueno, pues incitar al redescubrimiento, al rescate de obras y autores que se salen de lo común, ¿no? Tampoco conviene abusar y saturar de repente al lector con estas propuestas, ¿no?, que nacen de un concepto efectivamente muy ligado a otras editoriales de antaño que tanto a Jorge Salvador como a mí pues nos fascinan y fueron un poco las que nos inspiraron, en mi caso tanto como escritor como lector y en el suyo como editor. Bueno, vamos a descubrir, ¿no?, obras, porque yo he de reconocer que para mí esta ha sido un gran descubrimiento. O sea, no tenía ni idea, así de claro. Y vamos a descubrir, repito, autores y obras, eso, ¿no?, que se salen un poco por la tangente y que son de la literatura en nuestro idioma, que vamos a descubrir cosas asombrosas, que aquí también tenemos ese tipo de asuntos, que a veces miramos mucho hacia afuera y hay que mirar un poquito más hacia adentro porque tenemos también pues esas lecturas que nos pueden efectivamente llegar a fascinar totalmente. Sí, bueno, la idea es publicar autores de todos los países, de cualquier nacionalidad, no nos hemos puesto tampoco fronteras. Se queda la impresión de que al haber comenzado con el rescate de una obra inédita, bueno, no inédita, sino más bien al contrario, olvidada, ¿no?, y prácticamente traspapelada en lo que es la historia de la literatura española moderna, como es el otro de Eduardo Zamacois, pues da la impresión de que vamos a tirar por ahí. Sí, está claro que a mí es la sensación que me ha quedado. Claro, sí, es el feedback que me ha venido además en general de muchos otros lectores y aficionados, porque además, bueno, también yo tengo a mis espaldas la responsabilidad de haber editado La Torre de los Siete Jorobados de Emilio Carrere en su momento con Valdemar, que fue un poco también el origen de la búsqueda, digamos, de esta otra novela de Zamacois y otras similares de autores españoles de esa época
que llaman la Edad de Plata de la literatura española, de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, sí que se puede crear esta pequeña confusión y dar la impresión de que la colección va a tirar exclusivamente por este rescate de obras extrañas, de obras olvidadas de la literatura en castellano, de la literatura española e hispanoamericana. Pero no es así. La idea es que realmente el nombre mismo de Saturnalia y lo que representa que sea un paraguas que ampare la posibilidad de encontrarnos con cualquier obra siempre y cuando parta de estas premisas de lo extravagante, de lo excesivo, de lo raro, de lo que se sale de los márgenes de lo tradicionalmente esperado o esperable, ¿no? En ese sentido, no tiene que ser necesariamente ni un autor español a rescatar del siglo pasado o incluso del anterior, ni un autor contemporáneo, sino que vamos a picotear de aquí y de allá. De hecho, la idea había sido comenzar con un autor estadounidense que nos gusta mucho tanto a Jorge como a mí y que tampoco puedo decir públicamente porque no quiero levantar la liebre, vale. Porque aún contamos o esperamos quizá poder publicar esta obra, ¿no? Lo que pasa es que al ser el rescate de una obra de un autor estadounidense ya fallecido, tuvimos muchas dificultades para localizar los derechos de la obra y en realidad, bueno, pues de hecho todavía está la cosa en un periodo en el limbo, ¿no? Entre la negociación, y por eso, como no queríamos retrasar tampoco mucho más la aparición de la colección, que ya teníamos pensada para que estuviera a la venta el día del libro de este año 2026, pues decidimos pasar a otra de las obras que teníamos en cartera, que ofrecía menos dificultades porque no conllevaba traducción, los derechos tampoco ofrecían problema alguno, y al final, bueno, pues tiramos por ahí. Pero la idea original era empezar con un autor estadounidense. Y, de hecho, entre los próximos títulos que esperemos se vayan viendo a lo largo del año, va a haber absolutamente de todo. Autores ingleses, franceses, españoles, obviamente, estadounidenses, hispanoamericanos. La única condición que tienen que reunir para aparecer en Saturnalia es participar de ese espíritu saturnal, carnavalesco y antiautoritario, extravagante y delirante, que es lo único que van a tener en común. No nos vamos a centrar tampoco en ningún género concreto, no es una colección de terror, no es una colección de ciencia ficción, no es una colección de novela negra, es una colección de todo eso y muchas cosas más. Qué bien. Bueno, sea como sea, estoy absolutamente segura que vamos a descubrir historias y autores muy interesantes y efectivamente, para dejarnos llevar, que leñe, lo mejor de la tentación es caer en ella. Y en ella hemos caído con El otro, de Eduardo Zamacois. ¿Cómo se pronuncia? Porque este apellido es de origen francés, pero yo no sé si está españolizado. Zamacois, supongo, ¿no? Zamacois, porque además de hecho es de origen vasco-francés. Su familia procedía del País Vasco francés y mantuvo mucha relación siempre con París y con Francia, pero vamos, básicamente el apellido es Zamacois, o bueno, al menos así se le ha llamado siempre y le seguimos llamando nosotros. Pues Eduardo Zamacois, queridos, este libro, El otro, un libro que fue publicado en 1910, ¿correcto, Jesús? Sí, y que luego se adaptó cinematográficamente. Y claro, yo, ingenua de mí, me he puesto a hacer búsquedas por internet mientras leía el libro. Digo, ay, voy a ver si encuentro la peliculilla. Y es material de eso que, desgraciadamente, a no ser que se halle por ahí de repente algún rollo escondido en algún almacén, pues es, digo, pues una pena porque es material perdido, ¿no? Efectivamente, la novela se publicó en 1910, fue un inmediato bestseller, es una de las novelas más vendidas de su autor, que era un autor muy popular en las primeras décadas del siglo XX, y esta novela, según él mismo decía en sus memorias, tuvo al menos 8 ediciones, de las cuales 2 o 3 fueron casi inmediatas, casi seguidas. Y de hecho, en 1919, cuando fue llevada al cine, se volvió a publicar.
Es decir, en 1920 apareció de nuevo una edición del Otro con un nuevo texto de Zamacois hablando de la novela, que hemos incluido también como apéndice en nuestra edición y que evidentemente pues, representa uno de los grandes bestsellers no solo de la obra de Zamacois, sino de la época. Y curiosamente, siendo un bestseller y siendo de esta época, una novela de terror. La primera, yo creo, prácticamente novela de terror moderna en sentido estricto de la literatura española. Como también fue la primera película, si no se descubre otra antes, española realmente de terror, porque fue una adaptación producida por el propio Eduardo Zamacois, que además también interpretaba uno de los papeles protagonistas, porque era un hombre muy apuesto y era muy multimedia. Él hacía absolutamente de todo. También hizo sus pinitos como guionista, como director y en este caso hasta como protagonista de la película. Y efectivamente, por desgracia, es uno de los muchos títulos del cine silente español, del cine mudo, que está totalmente perdido. Como bien decías, no se debe perder nunca del todo la esperanza, porque cosas más raras han pasado y nunca se sabe cuándo puede aparecer por ahí un rollo en el Rastro de Madrid, en el Mercado de San Antonio o en cualquier sitio de lo más absurdo, ¿no? Ojalá fuera así, porque por lo que podemos leer de las crónicas de la época, las fotos que sí perviven de la película, se trataría de, pues eso, prácticamente de la primera película de terror de la historia del cine español, el primer ejemplo del fantaterror ibérico, ¿no? Y además, a juzgar por esas reseñas y críticas de la época que cito en el prólogo del libro, pues tuvo bastante impacto, es decir, la gente pasaba susto y pasaba miedo viendo la película, con lo cual queda además confirmado el hecho de que se trataba literalmente de una película de miedo, como la novela misma de Zamacois es una novela de terror. Claro. Bueno, y quizá muchos nos estén viendo, nos estén escuchando y quieran saber un poco más acerca de la historia que se esconde detrás de esta novela, El Otro. Hay que decir que tú incluyes un texto previo en donde, bueno, haces un análisis de la figura de Eduardo Zamacois, que yo os invito, de verdad, a que lo leáis antes o después de la novela. Yo lo he leído después. Primero decidí meterme en la novela, ya después te leí a ti, Jesús. Y es genial, porque después de haber leído la novela, leía tus apuntes y yo creo que he conocido un poco mejor a este personaje, a este autor, que como bien decías, ¿no? Pues fue una estrella de su época, fue un superventas y resulta que, bueno, pues fíjate tú, llegados nuestros días le teníamos ahí apartado en el cajón del olvido. Pero la historia del Otro, estamos hablando de un texto que no dejaba a nadie indiferente. Haznos un breve resumen para todos aquellos que les esté picando la oreja, les estén creciendo los colmillos porque barruntan que esto tiene una salsa muy especial. La novela El Otro. ¿De qué va, Jesús? Bueno, pues El Otro es una novela, como decía, básicamente de miedo. Es una novela de misterio y de terror que busca suscitar el escalofrío en el lector, hacerle dudar de lo que hay más allá de la vida y de la muerte y arrastrarle también en un thriller casi podríamos decir un thriller erótico, muy subido de tono a veces. Zamacois fue el autor introductor prácticamente del género erótico en España, el género que entonces se llamaba psicalíptico, bueno, este término que se creó en la época para hablar de la literatura picante. Me encanta el término. Yo creo que es uno de los grandes hallazgos de la lengua española, el término psicalíptico. Bueno, Zamacois siempre introduce este erotismo que en sus primeras obras realistas y sociales, más retratos de costumbres, pues tenía un tono más lúdico, más divertido, más irónico y crítico de las costumbres de la época, pero claro, al ser El Otro una novela sobrenatural, una novela de terror, ese erotismo adquiere un tinte muy perverso y muy oscuro. Es una novela en ese sentido que puede sorprender a muchos que no estén familiarizados con lo que es la literatura de finales del siglo XIX y principios del XX, que era una literatura muy decadente, muy perversa, con elementos en este caso de sadomasoquismo, de violencia erótica y sexual. Casi estaríamos hablando de una relación
tóxica, como se dice ahora, pero llevada al extremo, porque bueno, lo que te cuenta realmente el argumento del otro es un triángulo amoroso clásico, un triángulo adúltero, en el que, bueno, pues la protagonista, la mujer protagonista, está casada con un médico impotente que de alguna manera vehicula esa impotencia a un comportamiento absolutamente siniestro, sádico y violento, tanto psicológica como físicamente, con su esposa. Pero la esposa encuentra refugio en el protagonista masculino del libro, el barón de Norres, que es un barón británico que reside en Madrid como un poco aristocrático y bueno, bohemio y demás, que se conoce porque es su médico, es el marido de esta mujer. A través de él entra en contacto con ella, se enamoran perdidamente y lógicamente empiezan a planificar cómo librarla en una época en la que no existía el divorcio, del que Zamacois era ferviente partidario como buen progresista. Pues empiezan a planear el asesinato del marido de este doctor, ¿no? para librarla de su dominio, ¿no? Algo que se precipita cuando ella queda embarazada y, al ser impotente su esposo, está claro que se va a descubrir la relación que mantiene con el barón de Norres. No hago ningún spoiler si digo que llevan a cabo perfecto este crimen, este asesinato perfecto en apariencia, porque ocurren los primeros capítulos del libro, pero con lo que no contaban es con que el marido muerto reaparece convertido en el otro, en este espectro que a veces parece que no existe, parece que son los remordimientos y que es el miedo de esta pareja a verse descubierta en su crimen, pero que en otras ocasiones se manifiesta de forma muy física también y muy, muy terrorífica. Adelantando, bueno, yo diría, incluso apunto, ¿no?, en el prólogo, que es un poco como aquella película de Lente, sí. Pero claro, casi 100 años antes, Sí. Lo cual también pues puede sorprender. La estructura del libro es básicamente la descripción de este triángulo terrorífico, erótico, entre la pareja adúltera y el marido muerto que retorna del más allá, el otro. Claro, lo que ocurre a continuación, cómo se van acumulando todas estas situaciones de horror, de espanto, de suspense, que van a precipitar, lógicamente, la acción hacia una nueva tragedia, ¿no? Por eso digo que, a diferencia de otras novelas, como incluso la propia Torre de los Siete Jorobados de Carrere o la Historia de los Siete Murciélagos de González y González, de Fernández y González, perdón, otras novelas que utilizan elementos sobrenaturales, elementos mágicos o fantásticos, pero no tienen como principal objetivo crear el clima de miedo y de terror. A diferencia de estas, El otro de Zamacois sí es una novela que pretende y consigue, yo creo, yo la he leído varias veces, siempre me sorprende la capacidad que tiene para crear una atmósfera realmente opresiva, una atmósfera realmente asustante y crear un clima de creciente suspense que realmente te da escalofríos. También porque lo mantiene, lo sostiene sobre una visión del espiritualismo, del espiritismo, de la vida en el más allá, de los fantasmas, muy, digamos que científica o pseudocientífica, muy acorde también con los conocimientos que entonces andaban en la atmósfera de las clases intelectuales que se interesaban en ese momento pues por el esoterismo, el espiritismo, la teosofía, etcétera. A partir de ahí, Zamacois desarrolla una teoría sobre la supervivencia del alma después de la muerte que es bastante creíble, bastante inquietante, ¿no? Y que tiene más que ver con los fenómenos paranormales que con el misticismo o la religión, y que, por tanto, funciona muy bien para dar credibilidad, dar verosimilitud a todos los sucesos terroríficos que van desfilando a lo largo de sus páginas. Es una de las partes que más me han gustado del libro, de la novela, porque al leerlo hay un momento en donde uno de los personajes expone todo esto, ¿no?, a través de lo que está ocurriendo. Y luego, efectivamente, tú en tu texto previo también hablas de como de esa especie de dualidad en la que vivía Zamacois, ¿no? Porque tenía influencias literarias de un lado, de otro, inquietudes de un lado y de otro,
y se mezclan esas dos posturas, ¿no? Hablas de realismo, naturalismo, costumbrismo, pero luego, pues, que si simbolismo, decadencia, los franceses, lo fantástico, lo peculiar, lo extraño, y él yo creo que mantiene ahí un pulso. Son sus propias reflexiones, pero también hace que sus personajes, sobre todo uno de ellos, a la par mantenga ese pulso y claro, al lector nos mete en ello también, ¿no? Porque vas viendo que va fluctuando y piensas, esto es algo, es un fenómeno efectivamente fantasmal, una presencia que hay en casa, o es fruto de la mente de los protagonistas, los remordimientos, ¿no? Ahí entra en juego también la psicología, me recordó un poquitín, y por eso me encantaría si algún día aparece alguna copia de la película, porque leyendo la novela me recordó un poco, y además, a raíz de esto que estás tú comentando ahora mismo, me recordó al documental que también tiene parte de ficción de los años 20, Hassan, La brujería a través de los tiempos, en donde por un lado te dramatizan la historia de las brujas, pero desde la perspectiva, además, más o menos de esta época, de principios de los 20 del siglo pasado, en donde ya la psiquiatría, la psicología empezaba a analizar muchos comportamientos humanos, y entonces enfrentaba el lado misterioso, espectral, de creencias, frente a lo racional, lo más científico, ¿no? Lo que era más científico. Y me ha encantado en ese aspecto, bueno, y en todos, porque la verdad yo me he metido en la lectura de la novela y la he disfrutado, vamos, a tope. Pero especialmente me gustó esa manera de proponer la historia al lector que puso Zamacois aquí en estas páginas. Es una novela en ese sentido, por un lado, muy representativa de la época y al mismo tiempo muy moderna, muy preclara, porque precisamente, como bien decías, ese equilibrio entre lo fantástico y sobrenatural con lo científico, racional y racionalista, basado también, fundamentado en los descubrimientos del psicoanálisis, de la psicología, de la ciencia contemporánea, es lo que le da ese peso específico a la historia y hace que efectivamente nos resulte creíble. Y fíjate, en cierto modo, yo la comparo, con todas las diferencias del mundo mundial que puede haber entre ellas, con una novela anterior, pero también más o menos de la misma época, que es La vuelta de tuerca, de Henry James. Sí. La historia de fantasmas ambigua por excelencia, donde realmente, por más veces que la leas, nunca vas a saber a ciencia cierta si los espectros son reales o son espectros mentales de la protagonista, porque cada vez que la lees parece como que el peso va en una dirección o en otra, ¿no? Cada vez que vuelves a leer La vuelta de tuerca, según cómo te pille de ánimo, dices, pues está claro que son fantasmas, o dices, está claro que está loca, está como unas maracas. Y lo mismo prácticamente con un contexto distinto, más de novela casi diríamos criminal o policial negra en ese sentido, ¿no? de desarrollo, pero en ese sentido también ocurre lo mismo, ¿no? en el otro, que como decías tú, a veces estamos casi convencidos de que es un terror psicológico, de que estamos ante la presión de la atmósfera, del ambiente, del sentimiento de culpa, del miedo a ser descubiertos, un poco casi como si fuera una especie de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿no? Pero al capítulo siguiente de repente nos encontramos con un capítulo sobrenatural, espectral y terrorífico, donde esos espectros parecen manifestarse físicamente y de forma muy, muy física, valga la redundancia, ¿no? Uh-huh. Y es esa tensión la que hace que la novela siga siendo muy moderna a día de hoy y prácticamente, si extrapolamos el lenguaje propio de la época, los personajes, el carácter, se podría perfectamente hacer un remake cinematográfico o hacer una versión novelesca de ese mismo argumento con el lenguaje actual y funcionaría también sin duda ninguna. Uh-huh. Bueno, para ir finalizando, Jesús, porque hoy el resto ya tiene que estar pues en el espíritu psicalíptico del lector, que se deje llevar, que caiga también en la tentación. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de comentar el lenguaje. ¿Cómo escribía Zamacois?
Es que yo lo he disfrutado, me he apuntado algunas frases porque tú estás leyendo la novela y sí, hay expresiones que dices, sí, son de la época, ¿no? Y hay incluso algunas palabras que he tenido que buscar. Digo, pero esto es maravilloso. Y me he ido apuntando algunas y es que tú estás leyendo y de repente te encuentras, por ejemplo, con este, voy a leer un fragmento muy pequeñito. La idea de que el alma de Alberto Riaza, conocedora ya de todos los secretos de la vida y de la muerte, así podía defenderla de cualquier peligro, como causarle daños y terrores supremos, producía en Adelina desmayos masoquistas de quintaesenciada exquisitez. Claro, tú lees esto y tienes que volver otra vez a repasarlo. Por ejemplo, llegaron a la cima del acantilado, ella se había sentado en una piedra y subrayadas por el nimbo violeta de las ojeras, las pupilas color de ajenjo brillaban cabalísticas con un poder fatal. Ay, tú te caes de la silla. Porque no me digas que esto no es seductor. Es una pena que tenemos muy olvidados a muchos autores de esta época, bueno, pues desde el mismo Emilio Carrere hasta Eduardo Zamacois y muchos otros, Antonio de Hoyos y Vinén, Vidal y Planas, que fueron escritores que han pasado a la historia de la literatura española un poco como menores, que han quedado traspapelados, que fíjate, curiosamente algunos fueron olvidados como Zamacois porque siendo republicano tuvo que exiliarse y acabó viviendo en Argentina olvidado, pero que otros por quedarse en España y trabajar con el franquismo o bajo el franquismo como Emilio Carrere, pues después fueron también de alguna manera traspapelados, ¿no? por este papel, valga la redundancia, poco honorable, ¿no? Entonces nos estamos perdiendo de algunos de los mejores prosistas y estilistas del castellano de la historia de nuestra literatura, gente que se codeaba en aquella época con Valle Inclán, con Pío Baroja, con el último Galdós, con los que mantenían amistad, trato y que muchas veces se elogiaban mutuamente y por motivos sobrados. O sea, hace muy poquito Carlos Aguilar, el crítico de cine y escritor, él también me decía que para él el descubrimiento de Zamacois ha sido el descubrir a un gran escritor español, que ahora mismo le encanta, ¿no? Le entusiasma, porque efectivamente el uso del lenguaje que hace es fabuloso, ¿no? Y es un uso del lenguaje que de alguna manera transmite perfectamente esas emociones, esa sensualidad, eso que asociamos a todo ese periodo maravilloso, fantástico en todos los sentidos del término, que fueron las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, ¿no? Cuando florecen tanto eso, el naturalismo y el realismo, como el simbolismo, el decadentismo. Lo que hace Zamacois es una fusión de ambos mundos que realmente es espectacular y que efectivamente te sumerge completamente en ese clima decadente, perverso, erotismo malsano, de momentos de una sensualidad que, bueno, de hecho hemos incluido también en el libro, porque la idea es siempre que los libros de la colección lleven, evidentemente, un prólogo de enjundia, un prólogo profuso acerca del autor y de su obra, y también otros materiales, ¿no? que nos permitan disfrutar más y mejor del libro. En este caso hemos incluido en el apéndice el texto del propio Zamacois para la reedición del año 1920 y también hemos incluido la reseña que hizo Emilio Carrere del estreno de la película, que al final es más sobre la novela, sobre la película. Se ve que le gustó más el texto, sí, que el film. Sí, efectivamente, ¿no? El texto de Carrere sirve también casi como prólogo para el libro, porque era su novela favorita de Zamacois, también era la novela favorita de Zamacois para Antonio de Hoyos y Vinén y para otros autores de la época, ¿no? Y ahí, bueno, pues te encuentras ese disfrute del lenguaje del castellano de la época que es capaz también de evocar esa atmósfera, ese universo de decadentismo, de perversidad, de sensualidad, que sigue el ejemplo pues, de los escritores franceses, de Oscar Wilde, de todos, Edgar Allan Poe, indudablemente, que es alguien por el que sentían todos una enorme admiración, y lo traducen a un castellano que, por desgracia, en muchos aspectos se ha olvidado, se ha perdido. Por eso muchas veces tenemos que mirar el diccionario, yo el primero, porque hay
palabras maravillosas, términos. Se me ocurre, por ejemplo, el de Albeitar, que mucha gente no sabrá ni lo que significa y que aparece varias veces en la novela y que luego aparece también muchas veces en la obra de Francisco García Pavón, el creador de Plinio, el Albeitar, que es el veterinario. O sea, que tú fíjate qué palabras más bonitas que se han olvidado, que se han perdido y que prácticamente han caído en el desuso. Ese es otro de los niveles realmente de disfrute de la novela, es precisamente sumergirte en el lenguaje, en el castellano de la época que Zamacois dominaba a la perfección. Pues queridos, esto es solo el comienzo. Ya sabéis, poquito a poco van a ir apareciendo nuevos títulos dentro de la colección Saturnalia a través de la editorial Pez de Plata. Estad muy atentos porque vais llenando las bibliotecas de cada uno de nosotros. Aquí, las criaturas de la cripta de Proyecto Terror, ya hemos colocado pues un espacio especial para ir llenándolo con estos volúmenes de Pez de Plata. Jesús va a estar ahí al frente de todos y cada uno de ellos y es que vais a disfrutarlos enormemente porque, como bien apuntaba él antes, no solo es la obra en sí, sino ese texto que él va a hacer de maestro de ceremonias. Vais a abrir el libro y ahí va a aparecer Jesús y nos va a meter de lleno en cada una de estos autores y de estas historias. Así que Jesús, enhorabuena tanto a ti como a la editorial Pez de Plata por esta iniciativa que nos va a hacer disfrutar de grandes momentos de lectura y disfrutando pues de estos mundos que adoramos, da igual que sean de un lado, de otro. Ya nos has dicho que se van a mezclar géneros, va a ser todo muy transgénero, ahora que se lleva tanto este término, pues toma, taza y media. Y repito, dejémonos llevar por la fascinación. De nuevo, enhorabuena y muchísimas gracias, Jesús, por habernos acompañado aquí en este ratuco en la cripta de Proyecto Terror. Te mando un abrazo enorme y hasta que volvamos a coincidir, seguro, muy pronto, porque enseguida vamos a volver a darte la lata para que nos hables de otros temas, eso seguro. Muchísimas gracias, Patricia. Ojalá que todo el mundo comparta tu entusiasmo, porque de verdad da gusto editar, da gusto sacar del armario para seguir con los símiles de moda, salir del armario a estos autores y estas obras sabiendo que hay lectores y lectoras como tú ahí esperándolas. Esperemos que no te decepcionemos nunca. Muchas gracias por dejarnos este espacio para poder presentar esta nueva locura en la que nos hemos embarcado, que ojalá tenga futuro. Gracias. Seguro que sí. Bendita locura, bendita locura. Un abrazo, Jesús. Igualmente, gracias. Yo estaba sola en mi habitación y alguien me pegó y se me echó encima. ¿Llamaste a la policía? No, ¿Por qué? porque no había razón. ¿Cómo que no? Allí no había nadie. ¿Miraste las puertas, las ventanas? Sí, lo miramos todo y estaba cerrado, no había nadie. Ay, Carla, ¿pero qué dices? No lo entiendo bien. ¿Te atacaron? ¿No? Me atacó. Y cuando terminó, desapareció. Como si no hubiese estado allí. Y a todos vosotros, queridos, también un abrazo enorme, oscuro pero muy cálido desde aquí, desde la cripta de Proyecto Terror. Cerramos sesión, pero volveremos muy pronto. Ya sabéis que tenéis aquí una cita. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen.